Radio Toro, y hoy tenemos una edición muy importante porque vamos a hablar de los escándalos, investigaciones y procesos de 4 personajes muy relevantes en la política nacional e internacional. Y tenemos 2 invitados de renombre, héroes que han luchado a favor de la pacificación contra el terrorismo, contra el narcoterrorismo y sobre todo que conocen muy bien al enemigo llamado Sendero Luminoso. Y por supuesto que también tenemos que hablar de los precios, de la economía, de lo que se requiere para atender a la micro y pequeña empresa, porque ya sabemos que hay una recesión técnica, ya sabemos que tenemos un desbalance económico social muy alto, porque la crisis de empleo continúa, tenemos que además inyectar mucho mayor financiamiento a la micro y pequeña empresa. No podemos dejar que en el discurso del 28 de julio, la señora Dina Boluarte habló de inyectar 300 millones, habló de inyectar otro tipo de Punche Perú, Reactiva 3, pero no es suficiente, porque no es un efecto concatenado y real, no es real. Las empresas están quebrando, la micro y pequeña empresa requiere la formalización para incursionar en lo que se denomina inclusión financiera, y de eso también vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que está atacando y destruyendo el trabajo de seguridad de los municipios. ¿Cuál es? Una de las mayores organizaciones criminales denominadas el Tren de Aragua, que ingresó a nuestro país con la migración descontrolada y desordenada, respaldada por el expresidente PPK, que también, por supuesto, tenía su cuota de corrupción y por eso hoy tiene arresto en su casa y tiene un proceso que lo llevará sin duda alguna a la cárcel. Pero esto y mucho más, porque la importancia de que los procesos y que los delitos lleguen a manos de la justicia, aunque tarde, pero llegue, es relevante. Y ha sucedido en este caso. Fernando Tuesta, tenemos en exclusiva el informe en la Contraloría, más de 50 páginas que detallan cómo es que se utilizó documentos fraudulentos para cobrar consultorías por hasta 300.000 soles. Se llenan los bolsillos de dinero bajo el supuesto lema de reforma política. Reforma política, por favor. La reforma real está en no perpetrar corrupción, en no contratar a su pareja, en no hacer fraude e impulsar al mismo tiempo que soy el consultor en la sombra de un sujeto político nefasto de la izquierda extrema radical, defensor de terroristas, como Jorge Luis Salas Arenas, y al mismo tiempo doy opiniones a favor de Salas Arenas y ataco a toda voz independiente que critique con evidencia y prueba quién es Jorge Luis Salas Arenas y por qué era el personaje más nefasto en la historia del Jurado Nacional de Elecciones. Eso y mucho más vamos a hablar hoy, así que continúen en sintonía en los 20.4 de señal abierta y por supuesto en CTV Perú Oficial, en todas las plataformas. Pueden ingresar a YouTube, pueden ingresar al streaming, a cualquier red social. Estamos en vivo con Dime la Verdad. Vamos a saludar a nuestros primeros 2 invitados, al general Marco Antonio Lara Vergara, bienvenido a Dime la Verdad con Claudia Muchas Toro, gracias, y Claudia. por supuesto a nuestro héroe nacional, coronel Benedicto Jiménez, ex jefe del GI. ¿Cómo está, coronel? ¿Cómo Bienvenido. está? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Saludo también a mi gran amigo Marco Lara, mi ahijado. Mi ahijado, cuando yo era capitán, fui jefe de compañía de ellos. Ahora, en este encuentro que ustedes tienen años después, para que la gente lo sepa, tanto cuando usted estaba en la Policía de Investigación, en toda esta guerra contra el terrorismo, esta pelea, esta investigación real que se hizo desde los cimientos, cuando usted comandó el GEIN, y el general Lara pues era un policía muy joven en esa época, ¿no? ¿Cómo fue el encuentro desde lo que se sabe y se conoce de las entrañas de la investigación policial? Bueno, mira, cuando aparece el terrorismo en nuestro país, a inicio de la década de los 80, la policía no estaba preparada para enfrentarse a este fenómeno, como los militares tampoco. Nosotros tuvimos que en el camino aprender a luchar contra el terrorismo porque lo primero que asumimos
la lucha fueron los PIP, los de la Policía de Investigaciones, porque la primera norma antiterrorista que se dio, recuerdo bien, el año 82, fue el Decreto Legislativo 046, donde ya se establecía que el terrorismo era un delito. Y como nosotros combatíamos el delito, entonces los PIP fueron primeros de la vanguardia para luchar contra el terrorismo. Y estamos hablando de los años 81, 82, 83. Y tuvimos que aprender en el camino. Y así es que paso a paso hemos podido erosionar el terrorismo tomando en cuenta nuestra propia realidad. Y te digo esto porque fueron policías los que solucionaron el problema del terrorismo en nuestro país. Policías, ¿eh? Con las mismas carencias, las mismas necesidades, marginados, lo que quiera, pero fueron policías. Y esta situación de inseguridad ciudadana debe ser solucionada también por policías. No importemos planes extranjeros que a veces no cuadran en nuestra realidad, como este famoso plan Bukele. Algunas cosas se pueden rescatar, pero no es viable para nuestra realidad. Nuestra realidad es diferente. Ahora, cuando hablamos, coronel, de la inseguridad y la lucha contra la criminalidad versus la realidad que vivíamos en los 80s, 90s con el terrorismo, ¿en qué se puede asemejar en nivel de emergencia y de crimen? Porque realmente matan todos los días por un puñado de soles, por extorsionar, por pedirle cupos a los comerciantes, a las empresas MIPES y pymes. O sea, hay un hartazgo, hay una emergencia y esto se está llevando a situaciones extremas. Estamos viviendo una época de terror no similar al que hemos vivido en la década de los 80, 90, con el terrorismo, porque había coche bomba todos los días, mataban policías, gobernadores, prefectos, pero sí estamos viviendo un clima de terror, zozobra, porque casi el 85% de nuestra población percibe que va a ser asaltado mañana o pasó mañana. Fíjate, la percepción de inseguridad es tan alta y que ya preocupa. Preocupa porque la población demanda soluciones inmediatas y concretas. Yo no puedo estar pensando en un plan para 5, 10 o 15 años. Ellos quieren solución ya, ahora. Y lamentablemente nosotros pensamos en un plan para preparar policías de orden y seguridad para marzo 2800, creo, cuando la solución piden ahora. Y apliquemos lo que hemos aprendido en la lucha contra el terrorismo, pues. Apliquemos lo que yo siempre digo, la inteligencia policial operativa. Así es. Tanto el coronel Benedicto Jiménez como el general Lara Vergara han estado en momentos claves en la historia de la política y en la lucha contra el terrorismo en nuestro país. ¿Cómo y en qué momentos? Primero, el coronel Benedicto Jiménez en la captura de Mael Guzmán, desde la conformación del grupo GEIN, antes de eso en la Policía de Investigación Criminal y en todo el comando que sirvió la base de inteligencia para hacer la captura del genocida más grande de la historia del Perú. Y el general Lara luego incursionó en la celda de Mael Guzmán encontrando importantes hallazgos sobre lo que se venía. Él encontró el punto de la madeja, el punto del hilo de la madeja política, de lo que íbamos a trastornar el país después, 20 años después. Bueno, pasaron 30 años de la captura aproximadamente. Y lo que pasó cuando ingresó el general Lara a la celda de Mael Guzmán, al encontrar todo el plan de colocar a Sendero como un partido político, fue realmente nefasto, porque lo que tuvimos como resultado fue la FENATE Perú en Palacio de Gobierno al lado de Pedro Castillo. Yo le quiero preguntar al general Lara, ahora que se conoce que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha admitido la demanda de Víctor Polay, ¿para qué? Para que el Estado pueda resarcirle a un terrorista de su nivel y que termine el Perú como el gran enemigo de la democracia y de la libertad, de la seguridad de un terrorista de ese nivel.
Permíteme, Claudia, complementar la intervención de mi general, de mi coronel Benedicto Jiménez de Vaca, de que en los años 80 teníamos un enemigo que no se conocía, ¿no? Un enemigo que en verdad era muy dificultoso saber dónde está y qué es lo que hacer. En cambio, la delincuencia del día de hoy sí se puede saber dónde está. Hay estadísticas, ¿no? Hay números. Nos han dicho en la exposición en el Congreso que hay 198 celulares que se roban por hora. Entonces, ese es un dato importante, ¿no? Entonces, el razonamiento seguido es qué se está haciendo para eso, ¿no? ¿Dónde se están robando? ¿Qué es lo que se están haciendo? ¿Cuáles son las estrategias policiales? ¿Y qué parte de la norma tengo que no me acomoda para mi estrategia policial, ¿no? Pero entrando a tu pregunta respecto a la reparación civil de la CIDH, nosotros sabemos que el MRT en específico siempre se ha desplazado por zonas cocaleras. Empezó por la selva central, donde había presencia de narcotráfico, se fue a Tarapoto, se fue a Juanjuy y a todos los sitios donde podía secuestrar y robar y poner cupo de guerra, ¿no? Después se vino a Lima, sus planes de la toma del Congreso, de la toma de la residencia de toma del Congreso, ¿no? Que fue frustrado, y la residencia del embajador de Japón, que también lo conocemos, ¿no? Se materializó. Pero también como como un plan de estas organizaciones terroristas es desprestigiar al Estado. Y una de las En formas, primer lugar. claro, y una de las formas es hacer una narrativa que cuente que el Estado ha sido el violador de derechos humanos y que los policías, los personajes, las autoridades que han combatido el terrorismo son los violadores de derechos humanos, ¿no? Y como consecuencia de ello, pedir fuertes reparaciones civiles, y se van a vivir pues a Francia, se van a vivir a sitios exclusivos en Lima, ¿no? Porque tienen la forma. Ahora, el Estado lamentablemente tiene una defensa muy, muy débil, ¿no? Muy, muy débil, que los terroristas ya lo han asemejado. Basta, me gustaría, no tengo la documentación aquí, pero basta hacer un recuento de todos los terroristas que lo están enjuiciando al Estado pidiendo de reparación de civil, de Iparraguirre y todo ese séquito. Ahora, para usted, coronel, así como la posición del general Lara, es, uno, buscar el desprestigio del Perú, y dos, es un tema económico. Han encontrado una caja chica en lo que se refiere a demandar al Perú ante la CIDH para que retorne dinero para los terroristas, del dinero de todos los peruanos. Mira, hay varios casos que le han ganado al Estado. Castillo Petrosi, Loaiza Tamayo, Lori Berenson de la Cruz, María Teresa de la Cruz, y le han sacado buenas reparaciones al Estado, porque la CIDH se basa en una premisa. Ellos, en toda su fundamentación, dicen lo siguiente: según la comisión de, ¿cómo se llama? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No. Dice... La CBR. CBR, sí. Dice, acá ha habido una violación sistemática de los derechos humanos en el Perú. Claro. Ha habido tortura, ha habido desapariciones. Claro, como usted dice, la CBR era considerada la Biblia para todos los izquierdistas, extremistas, terroristas, senderistas y, por supuesto, los socialistas del siglo XXI. Entonces, eso se convirtió en la mayor jurisprudencia de violación sistemática de derechos humanos en Perú. La toman como fuente para todo. Y dicen, entonces es probable de que también se hayan vulnerado sus derechos fundamentales de tal sujeto, de tal sujeto, tal sujeto, tal sujeto. Y logran, pues, de ese fondo de apoyo social, creo que le llaman ellos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una cuantiosa reparación, ¿no? ¿Por qué seguir formando parte de la CIDH? ¿Cuál es su posición? ¿Usted cree que es positivo que el Perú diga hasta aquí? Ya nos hemos cansado de estos atropellos, de estas mentiras, de estas falacias, de las difamaciones contra la imagen de nuestro país, vulnerando incluso no solo los tipos de negociaciones bilaterales con otros países, sino además también económicamente nos afecta, porque esto impacta, por supuesto, no solo en la bolsa, en las posibles convenios económicos con otros países, en las inversiones. Porque si la CIDH dice que nuestro país es un violador sistemático de derechos humanos y que incluso atacó a Víctor Polay, que se le violaron sus derechos, se vulneraron, que los maltrataron
a un terrorista como Víctor Polay, automáticamente nosotros como Estado no solo estamos desprestigiados, sino además tendremos serios inconvenientes para pasar altos índices de estudios de economía, de inversiones y de riesgos. Permíteme, Claudia, pregunto yo, cuando se sentenció a Polay, ¿interpuso algún elemento, un recurso impugnativo? No. ¿Pagó reparación él al Estado? No. Entonces, Bueno. Unas demandas como esta, Es sesgada. Demandas como esta en verdad generan inestabilidad jurídica en el país, ¿no? Porque cualquiera, después de 10, 15 años, ¿no? Puede ir y recurrir a este tipo de organismo, ¿no? Que nosotros sabemos que está sesgadamente ideologizado, ¿no? Y generar todo este revuelto a un país, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué existen organismos como la CIDH que lo único que hacen es, pongo un ejemplo, exigir reparación a un Estado, pero no le exige absolutamente nada a un terrorista asesino convicto y confeso? Por ejemplo, nuestra niña símbolo, ex niña símbolo, una de ellas en Tarata, Vanessa, a ella nadie le pagó un sol. Nadie le reparó un solo sol. Y así a muchas víctimas que perdieron a sus hijos, a sus padres, cuántos marinos, cuántos policías salieron en 1000 pedazos dinamitados por esos asesinos sanguinarios, y en qué momento la CIDH, aunque sea, le dedicó un capítulo para pedir y exigir la reparación, no solo económica, sino además la seguridad de las familias que quedaban los niños huérfanos y las madres sin comida. Es que seguramente no presentaron una demanda. Pero mira, el Perú desde 1979 es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. O sea, se acoge, se ratifica. Y al año siguiente, el 81, acepta la CIDH, la jurisdicción de la CIDH, la acepta incondicional, ni siquiera sin reserva. No podemos retirarnos de la CIDH. Podemos hacer una denuncia total contra la Convención Americana de Derechos Humanos, y eso demora, tiene que ser un año antes. Y eso no exime para que el Perú, si tiene una demanda por derechos fundamentales, eso continúa. Ahora, entonces no debemos colocarnos al margen del sistema interamericano de derechos humanos. Esa es su posición. ¿Usted, general, qué piensa? ¿Que la CIDH es el gran semáforo de la defensa legítima de la vida en el mundo y del respeto a los derechos humanos? Yo creo que tenemos jueces muy profesionales acá, y tenemos la última instancia, que es el Tribunal Constitucional, que ya nos ha dado bastante muestra de que resuelve de manera imparcial y hace justicia, ¿no? Lo que no podemos permitir es que con demandas como esta se rompa toda la estabilidad jurídica de un país, ¿no? Entonces vamos a llegar a un momento en que las sentencias, las resoluciones judiciales que han quedado en calidad de cosa juzgada, en cualquier momento pueden de impugnarse ante cualquier órgano, y eso no está bien. Yo creo y demando, ¿no?, a la CIDH un poco de respeto al ordenamiento jurídico, al sistema legal del país, ¿no? Los integrantes de la CIDH no ponen en evidencia un sesgo ideológico clarísimo, porque no estamos hablando de ningún aspecto de adjetivo de opinión, sino realmente de gente que tiene lineamiento ideológico claro y definido. Son personas que integran gobiernos que son socialistas. No me va a decir usted que eso es casualidad. No me va a decir usted de que eso tiene que ver con que va a ser independiente y se va a olvidar de que pertenece al gobierno del señor Petro, de que pertenece al gobierno del señor Lula. Por favor, esa gente es súper, ultra extremista y radical. Son esos regímenes que presentan a sus representantes, sí, no nos olvidemos. Yo conozco un caso, la embajadora de Sendero en el extranjero, Mónica Feria Tinta. Mónica Feria Tinta defiende a muchos terroristas a nivel internacional, y lo hace bien. Encontramos un escrito que ella decía lo siguiente: esos abogados, procuradores, defensores del Estado no saben nada, solamente vienen solos, nosotros le llevamos pruebas, le llevamos videos a los familiares y todo, y le ganamos porque son incapaces.
Entonces lo que hay que fortalecer es la defensa del Estado en los tribunales internacionales. Ahí es donde estamos fallando, ¿no? Eso es lo que decía Mónica Feria Tinta. Hasta ahora ella sigue defendiendo incluso el caso Castro. Han logrado ganar, creo, 10 millones de reparaciones, 10 millones de dólares. Y ella, como abogada, se ganó sus $50.000. O sea, todo esto se refiere a las comisiones de los abogados, a las comisiones de los activistas, a las comisiones que puedan generar todo el desprestigio del país, el desprestigio a nuestra institucionalidad, a la imagen del Perú, solo por dinero. De eso se trata. Sí, a ver, y dentro de los planes que recuerdo, a ver, el tema de la intervención del 2014 obedecía a que Senderos había adoptado una nueva forma ahora ya no estaba con sus 4 formas de lucha, sino que ahora había decidido incursionar en la actividad social y política, ¿no? Infiltrándose en los organismos sociales, infiltrándose en los gremios, infiltrándose en todo lado. Inclusive ya aceptaban tener asociaciones, pactos con otras organizaciones similares como el MRTA, ¿no? Entonces, dentro de los escritos que estaban eso, ¿no? Demandar y solicitar fuertes sumas de dinero como reparación civil, ¿no? Y que de esa manera probar de que quien había sido el que había violado los derechos humanos era el Estado, ¿no? Esto para ellos, pese a haber perdido la guerra policial, la guerra militar, para ellos se significaba un logro importante. Sí, no, mira, Sendero, la nueva Fracción Roja, seguidores del pensamiento Gonzalo, su estrategia cambió, pues es más ideológica, política, pero también legal. Y eso es lo que nosotros no sabemos manejar bien, la estrategia legal de Sendero Luminoso, que ha logrado éxitos a nivel nacional e internacional. Todos estos fallos a su favor es parte de la estrategia legal de Sendero. Entonces, incluso han logrado un fallo del Tribunal Constitucional que les permite postular a cargos públicos y ejercer funciones públicas. Así es. Ahorita toda esta nueva Fracción Roja, liderada por Elena Iparraguirre Reboredo, deben estar pensando en los candidatos para el 2026. ¿A qué vientre de alquiler se van a unir? Porque ese fallo del Tribunal Constitucional dice los rehabilitados podrán ejercer cargos públicos, postular a cargos públicos. Y yo creo que muchos dirigentes de Sendero que ya salieron de las cárceles están rehabilitados. Así que no te extrañes si mañana más tarde vas a tener un congresista, un ministro que sea Pero del grupo de la nueva Fracción Roja. Eso podría suceder. O sea, nadie que ahora no está exento. Vamos a ver el video del ministro Denis Maurate, el que dice, ministro de Justicia, que Perú va a pelear, que Perú va a iniciar un proceso y que no lo vamos a perder. Un Dios que la Procuraduría está lista y tiene su estrategia para responder esto. Nosotros desde el Ejecutivo respetamos, por supuesto, la autonomía de la Procuraduría. Nosotros, la Procuraduría, como todos saben, es plenamente autónoma. Respetamos su autonomía, sin embargo, estamos dispuestos a apoyar en todo lo necesario para que la defensa del Estado sea eficiente y eficaz. Mira, cuando Daniel Maurate dice que el Perú se va a defender, que el Perú no va a caer en estos juegos, que no vamos a aceptar que un terrorista como él perjudique la imagen y que además le gane al Perú. O sea, ¿cuál es el mensaje realmente aquí de fondo? De admitir una demanda y que un terrorista como él gane un proceso internacional. Yo creo que están oponiendo una noticia de igual peso a la que nos ha sorprendido a toda la ciudadanía, ¿no? de la demanda que ha interpuesto Polay, ¿no? Pero más que la buena decisión del ministro, sin embargo nosotros quisiéramos saber quiénes van a defender al Perú. Lo interesante es saber quiénes, ¿no? Porque, como bien lo ha dicho el coronel Benedicto Jiménez, ¿no? Necesitamos fortalecer la defensa jurídica del Estado, ¿no? Acabo de escuchar hace un par de días a la ex procuradora Delia Muñoz, quien refería de que la defensa jurídica del Estado que se ha presentado frente a la demanda de Polay es muy débil y que no ha
incluido dentro de ellas, por ejemplo, el hecho de que en la audiencia, Poblay dijo estar de acuerdo con su sentencia y que habían otros precedentes, ¿no?, de la justicia peruana donde se establecía de que se habían cumplido todos los parámetros de un juicio justo, ¿no?, arreglado a ley, con jueces imparciales, con la posibilidad de que los procesados puedan presentar su lavado de su libre elección, etcétera, ¿no? Entonces, sobre eso tiene que fundamentarse la defensa del Estado. Es por eso que es importante saber quiénes van a ejercer la defensa, ¿no?, para poder saber si estamos bien representados o no. Así es, para usted, coronel, ¿cuál es el mensaje que se envía aquí con el hecho de que el titular sea que un terrorista como Vítor Poblay gana la demanda internacional contra el Perú? Mira, yo no quiero ser fatalista, pero va a ganar. ¿Y sabe por qué va a ganar? Por la incapacidad de nuestros abogados, defensores del Estado. Y porque no se cuenta con una estrategia legal para contrarrestar. Va a ganar. Y le van a dar una buena reparación millonaria, va a ser. Y así que como él va a salir el 2026 por cumplimiento de condena, ese dinero le va a servir para irse a Francia, para viajar. Y va a ser millonaria la compensación, ¿no? Así es. Como hemos perdido en 10 casos por lo menos. O sea, no es el primer caso que vamos a perder, porque nosotros somos expertos en derrotas, se conoce. Así es. Ahora, con respecto a Dina Boluarte, ¿usted cree que los terroristas, filoterroristas, los socialistas y los que siempre defienden a Sendero, como la FENATE, y que siempre estuvieron ahí a la demanda de Castillo, a la defensa de Castillo, están planeando seguir atacando a Dina Boluarte, o ya se congraciaron con ella con parte del gobierno? Estamos hablando de Sendero. Y Dina Boluarte, que en un inicio era la aliada y la segunda Hay en la plancha. Hay que saber diferenciar lo que es la nueva fracción roja de seguidores de Pensamiento Gonzalo y lo del Brian. Justo en el discurso del 28 no se escuchó ninguna estrategia contra el grupo del BRAE narcoterrorista por parte de la presidenta. Increíble. O sea, no sabemos su plan para atacar este grupo. Y lo de la nueva fracción roja, ellos están esperando llevar a cabo un congreso y su segunda reconstitución y están preparándose para las elecciones del 2026, porque tienen el terreno limpio que le dio el fallo del Tribunal Constitucional. Para poder participar en elecciones. Entonces ellos están en otros objetivos, no del momento, todavía un poquito más largos. Así es. Con respecto al tema de la situación electoral, ¿quién sería el candidato? ¿Para usted es más cercano Vladimir Cerrón a estas facciones? ¿O lo es Santa Humala? ¿O lo es Verónica Mendoza? La verdad que con este tema, bueno, no cabe duda que cuando cayó el expresidente Castillo, se evidenció con mayor claridad los vínculos que se tenía con gente muy afín a Sendero Luminoso, ¿no? A Movadef, a FENATE, como se llame. Entonces, esto definitivamente ha hecho que se mueva nuevamente el tablero político del país, y ahora ya vamos a entrar a un proceso ya de búsqueda de candidato. Yo creo que esta gente del Movadef, FENATEP, Sendero, ¿no?, Facción Roja, van a comenzar a buscar alianzas, y nuevamente nos van a sorprender seguramente como un personaje como el presidente Castillo, que nosotros no sabíamos o sea, sí sabíamos lo que era, pero sin embargo la información llegó muy tardía a la población, cuando ya después todos habían votado, ¿no? Entonces el tema es que no sabemos cuáles son sus planes actualmente. Para ustedes, que son expertos en inteligencia, la inteligencia de nuestro país, tanto la DIGEMIN como DINI, ¿son realmente organismos que tienen a expertos como cabezas de organización de inteligencia? Bueno, mira, nuestra inteligencia siempre camina detrás de los acontecimientos. En este momento que se está hablando del plan Bukele, el plan Boluarte, y mañana quizás se hable de otro plan, el crimen organizado transnacional se expresa ¿en qué? En el Tren de Aragua, por ejemplo. Y hay como 20 bandas de venezolanos criminales que han ingresado al país, 20,
que cometen cerca de 25 actividades criminales, de trata de blanca, extorsión, sicariato. Esta inteligencia peruana nuestra ya debería estar trabajando para capturar a los jefes o cabecillas de estas bandas a las cabezas criminales. ¿Y quiénes desde dónde Así se es. comunican? Y Porque son bandas que hay criminales desde los penales. internacionales. Desde ¿eh? los penales internacionales. Pero no estamos pensando en otras cosas. Incluso este plan Boluarte es un plan muy débil. No es un circo. Yo No lo es veo algo porque elaborado del porque momento dice, para sacar algo. votaremos a los extranjeros. Pues, el tren de Aragua cada rato entra y sale por la frontera nuestra, que son permeables. Que es una coladera. Claudia, A eso quería ir, general. yo creo La seguridad y la inteligencia para poder trabajar con resultados reales, no con falacias como meter el plan Bukele o generar en su imaginario el plan Boluarte, porque no existe un plan como eso. Cualquier cosa lo están diciendo. Eso, la inteligencia, la seguridad y las fronteras. ¿Qué hacemos con el tren de Aragua? Yo creo que no basta con tener las mejores cabezas en estos organismos de inteligencia, sino que hay que trabajar de manera científica, de manera coherente. A ver, la investigación criminal se basa en una ciencia, que es la criminalística, ¿no? Y de ahí hay todas las disciplinas auxiliares. Pero respecto a la prevención policial, tenemos problemas, ¿no? En el mundo entero se evidencia de que también se trabaja con ciencia, ¿no? La ciencia de datos, la ciencia de las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, la estadística, para cualquier estudiante sabemos de que hay estadística descriptiva y inferencial. Y dentro de las estadísticas inferenciales están pues las probabilidades. Los comportamientos humanos son probabilidades, son eso. Aquel que roba, uno que roba casa, esa es su especialidad. Entonces, si sigue robando casa, entonces es probable que ya comencemos a seguirlo analizando, viendo datos, no con esos datos estadísticos de números solo, sino de un análisis más fino de las estadísticas que nos permitan saber hacia dónde. Tenemos cámaras de videovigilancia, no sabemos cuál es el estudio técnico por el cual se puso, ni tampoco sabemos qué es lo que significa en seguridad, ¿no? Las cámaras de seguridad está bien, se ponen, pero respondiendo a una incidencia delictiva, respondiendo a un objetivo de seguridad. Y si vemos que porque la delincuencia muta, la delincuencia cambia, si vemos que ya no se cometen delitos en ese lugar, pues la cámara la tengo que sacar y ponerlas en otro sitio. Tenemos que tener una policía mucho más ágil que la que tenemos, ¿no? Y nuevamente tenemos que trabajar con datos, de tal manera que las estrategias deriven de la información procesada, ¿no? De datos, de las estadísticas, ¿no? Del estudio de gabinete, ¿no? No del hecho de una inspiración de los policías que tenemos muy buenos, sino nuevamente de la ciencia, de tal manera que, caramba, podamos saber, por ejemplo, y estos datos nos permitan, por ejemplo, arribar a grandes planes estratégicos que no los tenemos, ¿no? Nos hubiese gustado. Para ustedes dos, cuando terminamos este bloque, dime la verdad, ¿debe continuar el señor ministro Vicente Romero a cargo del sector interior? ¿Sí o no? Mira, ¿Ve usted liderazgo, capacidad? Yo siempre he dicho, para alcanzar el éxito, como también lo aplicamos en el GEIN, se requieren 4 factores. Primero, liderazgo. Segundo, una estrategia. Tercero, la selección de los agentes. Y cuarto, una estructura dinámica, moderna y tecnificada. El líder traza la estrategia. En este momento yo no veo liderazgo ni estrategia ni en el ministro ni en el comandante general o sea, por vergüenza deportiva, ante las muertes diarias que vienen presentándose y los asaltos, ellos deberían dar un paso a costado. Así es. ¿Y usted qué piensa? Yo creo que necesita renovar sus asesores. O sea, la culpa es de los asesores. Yo creo que necesitamos gente con ideas. No es Vicente Romero. Yo creo que necesita renovar sus asesores, necesita porque a ver, no debemos de centrarnos en cambiar de nombres, ¿no? Sino en que existen verdaderamente una estrategia y que nos lleve, y que los conozcamos, o sea, y que sea predecible, que sea medible, ¿no? Y que sepamos de aquí a 3 meses hacia dónde estamos cambiando. Y si no, pues bueno,
Así es. Gracias, General Ana Vergara, Muchas por haber gracias. estado en La Verdad con Claudia Toro. Gracias, Coronel Benedicto Jiménez. Siempre es increíble escuchar todo lo que usted puede analizar desde la parte jurídica, de inteligencia y policial. Y así deberíamos pensar, mirar hacia lo que se tiene que hacer como una estructura en defensa no solo de la seguridad jurídica, sino también de todos los peruanos y de la economía, porque es